Ahora sí. Decía, de las diferentes teorías que existen, tal vez las tres más aceptadas son estas: la teoría electromagnética, que dice, un cuerpo en virtud de su temperatura emite energía radiante como ondas electromagnéticas. De una manera continua, una onda electromagnética es una onda producto de la interacción de dos tipos de campos: el campo magnético y el campo eléctrico, cuyos vectores forman un ángulo de 90 grados. Estas ondas viajan con la velocidad de la luz, es decir, de 300.000 metros por segundo. Entonces, un campo electromagnético se genera por la combinación de dos campos, un campo magnético y un campo eléctrico. Este es el vector del campo magnético, perdón, campo eléctrico, y este es el vector del campo magnético. La característica es que el ángulo que se conforma es de 90 grados, o ángulo normal. Entonces, eso es lo que establece la teoría electromagnética. Se trata de una onda electromagnética que se emite de una manera continua y viaja a la velocidad de la luz. Es decir, la luz también se constituiría en un tipo de onda electromagnética, como vamos a ver. Su velocidad es de 300.000 metros por segundo. La segunda teoría es la teoría cuántica. Aunque muchas características de la radiación se describen fácilmente con la teoría electromagnética, sin embargo, dadas ciertas circunstancias, la radiación se emite no en forma continua, sino en porciones o elementos discretos de energía, denominados cuantos o fotones. La naturaleza corpuscular de la radiación es estudiada por la física cuántica. Entonces, si en la teoría electromagnética se establece que la radiación es continua y se manifiesta como ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. En la teoría cuántica se establece que la energía no se emite de una forma continua, sino en porciones definidas de energía llamados cuantos. Es decir, la energía se emite de forma discontinua, en porciones de energía que se llaman cuantos. Estos serían los cuantos de energía. Ahora, ¿por qué esta diferencia? En la primera teoría de una manera continua, y en la segunda teoría de una forma discontinua. Porque se ha observado en la vida real este doble comportamiento. Dadas ciertas circunstancias, la energía se emite de esta forma y bajo otras condiciones la energía se emite de esta forma. Entonces hay como digamos, una naturaleza dual. A veces la energía se transmite como ondas de manera continua y otras veces de forma discontinua en forma de cuantos de energía. Es algo real. Por eso es que han surgido estas dos teorías. Y esto ha dado lugar incluso a otra física, que es la llamada física cuántica. Entonces, es un área muy interesante. Eh, Nosotros en la universidad, en nuestra formación, lo que estudiamos es una física
digamos, clásica, ¿no? Pero, mm, pero en ciertas aplicaciones, ya a un nivel tal vez molecular, atómico, etcétera, ya los comportamientos no obedecen a las leyes de la física clásica, sino a otro tipo de leyes. Por eso es que se ha desarrollado la física cuántica, ¿no? Que tiene como principio básico esto, de que la energía se emite de una forma discontinua en forma de cuantos. La tercera teoría es la teoría ondulatoria. Esta teoría surge como la combinación de la teoría cinética y la teoría electromagnética. Un cuerpo, por su elevada temperatura, emite energía radiante como ondas electromagnéticas. Vamos a ilustrar. Entonces, este cuerpo, en virtud de su temperatura, emite energía en forma de ondas electromagnéticas y de una manera continua. Pero, ¿qué pasa o qué le pasa a este cuerpo? Si emite energía, analizando desde el principio de la conservación de la energía, esta energía emitida debe dar lugar a que suceda algo en este cuerpo y que es la energía interna disminuye. Entonces, al emitir, bueno, llamaremos cuerpo uno, el cuerpo uno, energía radiante, disminuye su energía interna. En otras palabras, disminuye su temperatura. Disminuyendo su energía interna. Otro cuerpo de menor temperatura, este cuerpo se halla a una temperatura elevada de sub 1. Otro cuerpo de menor temperatura al que llega la energía radiante absorbe esta energía elevando su energía interna, es decir, aumentando su temperatura. Entonces ahora nos referimos a otro cuerpo, a donde llega la energía radiante. Este cuerpo, que lo vamos a designar con 2, y a una temperatura T sub 2, ¿qué le sucede? Esta energía, también aplicando la ley de la conservación de la energía, se debe transformar en algo, y que ese algo es un aumento de la energía interna. Entonces gana energía interna. Y como sabemos, la temperatura nos indica esta energía, la existencia de esta energía interna. La energía interna y la temperatura están asociados de esa manera. Un aumento de energía interna significa un aumento de la temperatura. Y una disminución de energía interna significa una disminución de la temperatura a la que se encuentra. Entonces, mientras este cuerpo disminuye su energía interna y su temperatura al emitir energía radiante como ondas electromagnéticas, este cuerpo que recibe esta energía aumenta su energía interna, por tanto, aumenta su temperatura. Entonces, aquí hay en realidad dos teorías que se están combinando, y una es la teoría electromagnética y la otra es la teoría cinética. Ustedes en termodinámica han debido ver algunos aspectos de la teoría cinética. La teoría cinética explica el aumento, la disminución de energía interna, explica la relación de la energía interna con la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, es una combinación de dos teorías. Teoría, repito, teoría electromagnética y teoría cinética. Y se considera a esta teoría como la más completa,
y es la que más se acepta, por tanto, aunque, como les comentaba, todavía hay varias cosas que no están claras, no están definidas, por ejemplo, la naturaleza dual de la energía. Entonces, sin embargo, esta es la energía, esta es la teoría ondulatoria, la más aceptada. Bueno, antes de abordar propiamente la materia, o en este caso el capítulo de radiación, vamos a ver algunos conceptos que son importantes. Potencia emisiva. La potencia emisiva total, que se designa por E, es la energía térmica radiante total en todas las direcciones de onda en todas las longitudes de onda y en todas las direcciones, emitida por una superficie por unidad de tiempo y por unidad de área de la superficie emisora. Obsérvese que esta es la energía que abandona la superficie debido únicamente a la emisión original. Es decir, eh, para entender, tenemos una superficie y esta superficie emite energía radiante, pero emite en diferentes direcciones y en diferentes longitudes de onda. En esta dirección, en esta otra, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera se caracteriza a la potencia emisiva total. El total de esta energía emitida se escribe con E. En diferentes direcciones y en diferentes longitudes de onda. Como es una onda, los parámetros para estudiar una onda son la longitud de onda, la frecuencia, el periodo. La frecuencia es igual al inverso del periodo, ¿verdad? Entonces, con esos parámetros podemos decir si se trata de longitud de onda, en esta dirección la longitud de onda es lambda 1, en esta otra es lambda 2, lambda 3, etcétera, etcétera. Diferentes direcciones y diferentes longitudes de onda. Y toda esta energía emitida depende fundamentalmente de la temperatura a la que se encuentra este cuerpo, esta superficie. No incluyen ningún tipo de energía reflejada por la superficie y originada en otra parte. Es decir, como hemos visto con la teoría ondulatoria, esta energía puede llegar a otro cuerpo y reflejarse de este cuerpo y otra vez llegar a este cuerpo. Pero no, el concepto indica que es toda la energía emitida en todas las direcciones y con diferentes longitudes de onda dependen solamente de la temperatura del cuerpo. No tiene que ver el efecto por otras superficies que están próximas a esta superficie. Otros nombres utilizados son potencia emisiva hemisférica total. ¿Por qué hemisférica? Porque esta superficie es un hemisferio. Para aclarar conceptos, si esta es la Tierra, y esta es la línea del Ecuador que divide en dos la Tierra, aquí tenemos el hemisferio norte y aquí tenemos el hemisferio sur. Entonces la mitad de la esfera se llama hemisferio, por tanto esto corresponde a un hemisferio. Por eso un nombre, potencia emisiva hemisférica total, densidad de flujo radiante o simplemente potencia emisiva. La potencia emisiva total de una superficie depende de tres factores: el material o sustancia, las condiciones superficiales, por ejemplo, si es liso, es rugoso, etc. Y tres, la temperatura. Otro concepto, la radiosidad J.
designa la energía térmica radiante total que abandona una superficie por unidad de tiempo y por unidad de área de la superficie. Así, la radiosidad es la suma de los flujos de energía radiante emitida y reflejada que parten de una superficie. Como en el caso de la potencia emisiva total, la radiosidad total representa una integración sobre la distribución espectral y direccional. Vamos a ver enseguida qué significa distribución espectral. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Potencia emisiva total, radiosidad. En este caso, energía radiante total, por unidad de tiempo y por unidad de área de la superficie. Pero depende solamente del cuerpo, de la temperatura del cuerpo. Y en la radiosidad las unidades también son las mismas, por unidad de tiempo y unidad de área de la superficie. Pero toma en cuenta la radiación emitida y reflejada. Esa es la diferencia. En este caso solamente es la emitida. Aquí la emitida y la reflejada. O sea, eso se llama radiosidad. Otros conceptos. Superficies especulares y difusas. El reflector especular perfecto se muestra en la figura en este caso el ángulo de incidencia de la radiación phi sub i es igual al ángulo formado por el rayo reflejado, phi sub r. Entonces una superficie que cumple con esta condición de que el ángulo de la radiación incidente respecto de la normal es igual al ángulo de la radiación reflejada respecto de la normal, se llama superficie especular, a manera de un espejo, de ahí viene el nombre. Si la dimensión de o en este caso altura de la rugosidad de una superficie real es considerablemente menor que la longitud de onda de la irradiación incidente, la superficie se comporta en forma especular. Si la dimensión de las rugosidades grandes respecto a la longitud de onda, la superficie se refleja difusamente. Entonces, como sabemos, una superficie totalmente pulida no existe, ¿no? Si aplicamos un microscopio, el lente de un microscopio, vamos a ver crestas y valles. Entonces, pero cuando se cumple con esta condición, la altura de la rugosidad es menor que la longitud de onda con la que incide, entonces el comportamiento es de esta forma. Pero cuando la altura de la rugosidad es más grande que la longitud de onda, tenemos una superficie difusa. Entonces, en el caso de una superficie difusa, la radiación se refleja en diferentes direcciones, ¿no? Y este es el caso real, ¿no? La mayor parte de las superficies tiene este comportamiento frente a la radiación. Este es un caso ideal, ¿no? Es un caso ideal que se daría cuando tenemos una superficie realmente pulida, ¿no? Que cumpla con esta condición, y llegar a esa situación es muy, muy complicado. Entonces, esto es lo normal, lo real, lo existente. Lo que tenemos en la vida práctica son superficies difusas, ¿no? Bien, seguimos con los conceptos. Intensidad de radiación. Definimos la intensidad de radiación I, se escribe como I, como la energía radiante por unidad de tiempo, por unidad de ángulo sólido y por unidad de área del emisor, proyectada normalmente a la línea de visión desde el elemento radiante hasta el receptor. Bueno, cuando hablamos de hemisferio, a ver,
Para identificar un punto, bueno, no está bien dibujado, pero no importa, digamos este punto. Lo situamos en el espacio, ¿verdad? En el espacio, es decir, en coordenadas X, Y y Z. Las coordenadas son X, Y y Z. El ángulo es un ángulo es- espacial que se mide en estereoradianes. Entonces, este concepto toma en cuenta este ángulo sólido, que por unidad de área de la superficie emisora, y la superficie emisora es esta, entonces toma en cuenta su superficie. Entonces, ese es el concepto de intensidad de radiación. Entonces, se toma en cuenta el ángulo sólido, la superficie del emisor y, por supuesto, su temperatura. Superficies radiantes. Con frecuencia se encuentran en la práctica de la ingeniería paredes adiabáticas, las cuales no tienen ganancia o pérdida neta de energía térmica, calor igual a cero. Estas superficies deben reflejar y o reemitir, aquí está mal escrito, reemitir toda la energía radiante que incide sobre ellas y alcanza una temperatura de equilibrio que depende de su absortividad, su emisividad y las temperaturas de las superficies con las cuales intercambia energía. Estos conceptos de lo que es absortividad y emisividad lo vamos a ver más adelante, pero ya tenemos una idea. Absortividad de algo que absorbe, en este caso energía absorbida, y emisividad de energía emitida o reflejada. Entonces, dos superficies se consideran radiantes. Vamos a ilustrar acá. Una superficie y otra superficie. Llamaremos a la primera 1 y a la superficie 2. A la otra 2. Estas están aisladas. Están aisladas. Por eso que se establecen que las condiciones son adiabáticas. No hay calor transmitido a través de estas paredes. ¿Qué pasa con la radiación? La radiación, digamos, que sale de 1, llega a 2. Al estar aisladas no se absorbe, no se pierde ninguna energía y se emite a 1, otra vez a 2, otra vez a 1, etcétera, etcétera. O sea, estas superficies se llaman superficies radiantes. Espectro electromagnético. Se llama espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. En la figura se ilustra la mayor parte del espectro electromagnético, la radiación térmica. Bueno, el concepto es una representación gráfica de la radiación electromagnética en función de su longitud de onda. En este caso se está utilizando como parámetro la longitud de onda lambda. Vamos desde los valores más pequeños de longitud de onda, 10 a la menos 12 de metro, hasta valores tan grandes como 10 exponente 4. 10 exponente 4 sería 1 con 4 ceros, ¿verdad? 2, 3 y 4 ceros. Es decir, 10.000 metros. En otras palabras, 10 kilómetros. 10 kilómetros de distancia entre onda y onda.
Tenemos una onda y la otra, y la distancia entre onda y onda es de 10 kilómetros. Y aquí la distancia entre onda y onda es tan pequeña como 10 a la menos 12 metros, ¿no? Entonces, este tipo de radiación sería altamente penetrante o con mucha potencia. Y este tipo de radiación sería muy débil. Imagínense la distancia entre onda y onda de 10 kilómetros, sumamente débil. Entonces, con ese, eh, con ese entendido de que la variable que estamos manejando es longitud de onda, tenemos muchos tipos de radiación que son ondas electromagnéticas. Si vamos desde los más penetrantes, en este caso tenemos más penetración y a este lado tenemos menos penetración. Ondas débiles y ondas potentes. Entonces, los más penetrantes son los rayos cósmicos. Son los rayos que provienen de lugares muy remotos en el espacio, en el universo, y son captados en la Tierra. Hay estaciones especiales. En Bolivia contamos con el observatorio de Chacaltaya, que tiene equipos para detectar este tipo de radiación. Y su estudio es un campo muy activo, un campo de la astronomía. Los físicos están estudiando, es un tema que es sumamente activo, el campo del estudio de los rayos cósmicos, y estos observatorios están en lugares secos, ¿no? Ya habíamos hablado del efecto de la humedad en el clima, ¿de acuerdo? En la anterior clase. Entonces, los que conocen La Paz y tal vez han ido por esos lugares, no está muy distante de La Paz. Chacaltaya es un lugar totalmente seco a una altura considerable. Entonces ahí es donde se capta este tipo de radiación que es altamente penetrante. Imagínense las distancias que han recorrido desde muchos, muchos años luz y han llegado a la Tierra. Incluso a partir de esta información obtenida se está queriendo verificar si, por ejemplo, la teoría del Big Bang es correcta, ¿no? Porque una vez ocurrida la explosión, esa radiación ha viajado durante mucho tiempo y ha llegado a la Tierra. Entonces, un estudio de este tipo de radiaciones indicaría si realmente ocurrió el Big Bang e incluso cuándo ocurrió el Big Bang. Entonces, es un tema de investigación. Radiación altamente penetrante. Luego, en este rango de 10 a la menos 11, de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 11, tenemos los rayos X, que son también penetrantes, y es por eso que se utiliza, por ejemplo, en aplicaciones médicas, ¿no? Cuando tenemos una fractura, algo en los huesos, entonces mediante los rayos X, el médico establece la gravedad de eso, de esa fractura, y en función de eso, pues el médico determina las acciones. Entonces, son penetrantes. Hay rayos X medicinales y hay rayos X industriales. También se utiliza para los llamados ensayos no destructivos, los rayos X industriales. ¿Ya? Tienen su carácter penetrante. Siguiendo a la derecha tenemos la radiación ultravioleta desde 10 a la menos 5 hasta este límite cuyo valor es 3,9 por 10 a la menos 7, acá. Y aquí tenemos un rango de radiación que tiene un efecto térmico. ¿Qué significa esto? Que la radiación comprendida entre
3,9 por 10 a la menos 7 y 10 a la menos 4 produce un efecto térmico. Es decir, cuando la radiación incide sobre nosotros, nosotros tenemos la sensación de calor. Por eso se llama radiación térmica. En realidad, desde el punto de aplicación de la radiación, este tipo de radiación es el que nos interesa, porque produce un efecto de calor. Entonces, la radiación ultravioleta tiene un componente térmico y otro que no es térmico, pero es altamente penetrante. Por eso es que vamos a entrar a una explicación también muy interesante. Los ambientalistas, los que trabajan con sistemas ecológicos, etcétera, eh, han estado preocupados por un fenómeno que se daba, es la capa de ozono. Bueno, la capa de ozono, como indica su nombre, es una capa que contiene principalmente ozono. El ozono es un oxígeno 3. Es una variedad de molécula de fórmula oxígeno 3. Entonces, ¿cuál es el rol de la capa de ozono? Es la capa de ozono. Es filtrar un tipo de radiación. Como sabemos, toda la energía que llega a la Tierra proviene del Sol, y el Sol emite energía en diferentes longitudes de onda. Tiene muchos componentes, y uno de los componentes es radiación ultravioleta. Se abrevia como UV. Entonces, la radiación ultravioleta es penetrante, como ustedes pueden observar, y produce efectos dañinos sobre las personas. Al quemarse la piel y reiteradamente ya es un inicio de lo que se llama cáncer de piel, y eso ocurre principalmente en países costeros que la gente está mucho tiempo expuesta al sol. Entonces, es dañina. La radiación ultravioleta es dañina. ¿Y qué sucedía? Bueno, esta capa de ozono desapareció en ciertos lugares. Digamos, desapareció de este lugar, desapareció de este lugar y así. Y se establecieron una especie de agujeros a través de los cuales la radiación ultravioleta ingresaba y causaba daños. Podía ingresar a la Tierra porque en los otros lugares donde había capa de ozono se filtraba y no dejaba pasar a la radiación ultravioleta. Entonces, estos lugares aparecieron e incluso, bueno, podemos decir que en lugares prácticamente ya no había capa de ozono y en otros lugares había una capa más delgada, pero igual dejaba pasar la radiación ultravioleta. Y esta desaparición de la capa de ozono fue por efecto de la emisión de los fluidos de refrigeración, los refrigerantes, cuyo compuesto principal es el flúor, los fluorocarbonos, los freones. Los fluorocarbonos, al ser, digamos, vaciados al medio ambiente, y esto sucedía en los talleres de refrigeración, bueno, una época, pues simplemente se los dejaba escapar al medio ambiente y por su alta volatilidad llegaban a la capa de ozono, que esta es la capa de ozono, y el flúor se combinaba con el ozono. El flúor se combinaba
con el ozono. Y esa es la causa por qué aparecieron estos espacios vacíos en la capa de ozono. Entonces, a partir de esto, lo que se hizo es un programa, primero, para reciclar este tipo de fluidos refrigerantes, no dejarlos al aire ambiente, verter al medio ambiente, sino reciclarlos. Y es así que, no sé si ustedes saben, el laboratorio de refrigeración, cuando estaba a cargo del ingeniero Villegas, entró dentro de un programa de recuperación de este tipo de fluidos. Ingresó en ese programa, eh, entregaron a muchos talleres equipos como una especie de bombas de vacío para justamente recuperar estos fluorocarbonos. Y se trabajó en el tema de reemplazar por algunos compuestos de gases, del gas natural. Sí, es del gas natural. Eh, Propano, butano. El propano y el butano tienen propiedades refrigerantes. Entonces la idea era reemplazar estos fluorocarbonos con propano y butano. Y así teníamos un fluido refrigerante, pero ecológico, porque cuando el propano y el butano se expeden al medio ambiente, no, no se genera este problema, no se combinan con el ozono. Entonces, se trabajó, entiendo que se trabajó en este tema, pero a nivel mundial, pues esta fue la preocupación y es así que los que fabricaban este tipo de fluidos refrigerantes cambiaron. Actualmente, bueno, se dieron plazos de fechas, años, etcétera. Creo que ha fenecido. Los fabricantes ya no fabrican este tipo de fluidos, sino han tendido a estos. Bueno, más que fabricar es purificar, porque esos son componentes del gas natural. Entonces, eso es lo que ha pasado con la capa de ozono. Actualmente, los últimos reportes indican que en algunos lugares ya han sido, digamos, se han sido reconstruidos los agujeros y ya no hay ese problema. Y ha llegado a tal nivel de preocupación que incluso se han establecido niveles de permanencia a la exposición del sol. Habían lugares donde había que estar como máximo 10 minutos, en otros hasta 15, 20, una hora. En todo el planeta ya se establecieron los valores o los rangos de tiempo máximos para no tener el problema de cáncer de piel. Entonces, este programa ya tiene varios años. No sé si el laboratorio de refrigeración sigue participando de ese programa. Creo que sí, porque están en este tema de usar estos componentes para reemplazar a los fluorocarbonos. Entonces, ese es el efecto de la radiación ultravioleta. Es nocivo, pero tiene una parte térmica. Bien, la parte visible de la radiación solar es muy pequeña. Fíjense, la franja es muy estrecha, abarca desde 3,9 por 10 a la menos 7 en este punto a 7,8 por 10 a la menos 7, pero es importante. Y la diferencia entre un día nublado y un día asoleado es notoria, es clara la diferencia, ¿verdad? Entonces, se ve que el rol de este tipo de radiación visible es muy importante, pero es una franja muy pequeña. Lo que está fuera de esta franja pequeña es no visible, por si acaso. Entonces, también para este tipo de radiación térmica, un componente importante es la radiación infrarroja, pero cuya longitud de onda es mucho mayor que la radiación ultravioleta. Por eso es que la radiación infrarroja no es tan perniciosa
como la ultravioleta. Y su aplicación es bastante garantizada. Y esto, por ejemplo, van a poder observar en los centros de fisioterapia para calentar el lugar donde uno va a recibir una fricción. La lámpara que se utiliza es una lámpara infrarroja, ¿no? Por su efecto que no es perjudicial. No se utiliza una lámpara UV, ultravioleta. Otras aplicaciones que vemos de este tipo de radiación es el hecho de que todo cuerpo de personas o de animales, en fin, emitimos energía infrarroja. Y se puede captar esto con una especie de lentes especiales, por ejemplo, en aplicaciones militares, donde he debido ver algo. Por ejemplo, los últimos accesorios, los últimos equipos que se han desarrollado para batallas o para guerras nocturnas. Entonces, las personas, como estamos a una temperatura de unos 36, emitimos un tipo de radiación que es la radiación infrarroja. Los animales lo mismo, están a una temperatura mayor y esa energía emitida es captada por esos lentes especiales, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de aplicaciones. Y otra más interesante han debido ver en el tema de los misiles. Y es bien interesante esto porque tenemos, por ejemplo, un caza que está a una gran velocidad viajando por el espacio y hay un misil. Han debido ver también películas. ¿Cómo, digamos, desviva este misil a este avión? Es porque capta la radiación térmica, ¿no? A la salida de la turbina tenemos la salida de los gases que están a una temperatura bastante considerable. Emite energía radiante infrarroja. Infrarroja. Y este misil tiene un sensor para ese tipo de radiación. Entonces, donde vaya este avión, va a estar siempre en la cola. Puede hacer maniobras, puede subir y el misil va por detrás. Baja, el misil va, también baja, etcétera, etcétera. Lo único que salvaría es que cuando esté cerca, entonces haga un viraje brusco, entonces que no le da tiempo y, bueno, las trayectorias se hacen diferentes. Pero eso, todo eso lo han debido ver en alguna película, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una aplicación de este tipo de radiación. Bien, entonces lo que nos interesa desde el punto de vista de calor es este rango, desde 3,9 por 10 a la menos 7 hasta 10 a la menos 4. Luego, tenemos las ondas hertzianas, también se llaman microondas, y las ondas de radio. Aquí está la explicación por qué actualmente estamos en la era de las telecomunicaciones. Esto es también importante conocer. Esta época, bueno, la anterior, ha sido caracterizada como época de los materiales y de las telecomunicaciones. Todavía existe un gran desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? Como ustedes ya se han percatado, por ejemplo, el hecho de que cada persona ahora tenga su celular es un resultado de un desarrollo tecnológico en el tema de las telecomunicaciones. Siguiendo, por ejemplo, todas las informaciones que provienen de las ondas enviadas al espacio, la información, imagínense, de miles de kilómetros de la Tierra, la información llega a la Tierra a partir de esas ondas. Entonces,
Eso muestra el desarrollo de las telecomunicaciones. El hecho de poder comunicarnos con personas que están en otros países, incluso al otro lado del mundo, es otro indicio del desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, es la era de las telecomunicaciones. ¿Por qué ha surgido ese desarrollo? Y aquí está la explicación. Bueno, antes, ¿cómo se transmitía las estaciones emisoras de radio? ¿Cómo transmitían sus señales? Vamos a suponer que aquí hay una estación de radio, una estación emisora. Esta es su antena y aquí está su emisor. Ya. Y en otro país, al otro lado del mundo, si quiere captar esta señal, aquí está su antena que va a captar la señal. Bien, con ondas de radio, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, las ondas de radio son débiles, ¿verdad? Imagínense la distancia entre onda y onda desde 1 metro hasta 10 kilómetros. Entonces eran ondas muy débiles. Estas ondas viajaban en línea recta, son ondas electromagnéticas, pero suficiente la presencia de una capa en la atmósfera, digamos, lo voy a dibujar así, era suficiente resistencia para que la radiación rebote, regrese a la Tierra, pretenda salir nuevamente, otra vez rebota, y así. Entonces, de esa manera, la radiación, o perdón, la estación, la emisión de la estación emisora llegaba a este lugar. ¿Y qué calidad? ¿Con qué calidad? Pues una calidad muy baja, llena de ruidos, y había que tener receptores especiales, y estos eran muy caros. Generalmente, los que tenían estos receptores eran los radioaficionados. Como sabía, habían personas dedicadas, era como un hobby para captar estaciones emisoras remotas, ¿no? Entonces, esos equipos eran muy sofisticados porque esta información tenía que filtrar, tenía que amplificar, etcétera, etcétera. Entonces eran equipos caros. No cualquier persona podía tener un receptor para captar estas emisiones a larga distancia. Entonces, así viajaba la información como ondas electromagnéticas. Pero, ahora, al ser, bueno, al evolucionar las telecomunicaciones o al desarrollarse las telecomunicaciones, en vez de ondas de radio, ahora se utilizan ondas hertzianas o microondas, que son más potentes, ¿no? Como se ve en el espectro, las ondas hertzianas abarcan de más o menos de 10, 0,5, de 10, esto es 10 a la menos, bueno, este valor, hasta 1 metro. Son ondas más potentes, más penetrantes. Entonces, también haremos el análisis en base a esto. Bueno, primero aclarar que estas son ondas de radio. Con este color estamos indicando a las ondas de radio. Ondas de radio débiles. Ahora, con el empleo de las ondas hertzianas, ¿qué es lo que pasaría?
Bueno, al ser más potentes y más penetrantes, la atmósfera ya no sería ningún problema para que esta radiación viaje y se pierda en el universo. Pero nosotros queremos captar esta emisión, estas ondas acá. Si se pierden en el espacio, pues no habría forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Y qué es lo que se hace? Una central receptora, pero que se está moviendo a una cierta altura de la Tierra. En otras palabras, un satélite. Este satélite tiene también su receptor. Tiene su receptor y también tiene su emisor. Aquí está el receptor y emisor. ¿A dónde va a emitir? Como son ondas potentes, ahora va a emitir tal vez a una estación intermedia. Aquí está la estación intermedia. Recepciona y nuevamente emite. Traspasa la atmósfera, pero esta señal es captada por otro satélite. Es un satélite de telecomunicaciones con su propio receptor, sistema de recepción y su sistema de transmisión. Y de esa manera la información va a llegar a estación receptora. Ahora, ¿cómo es la calidad de esta recepción? Tiene una calidad total. Ustedes tienen un pariente, un amigo que está, digamos, en la China, ¿no? O sea, da nombre, está en la China. Y se comunican, ¿no? Estamos en Bolivia, se comunican por celular. La calidad es tal como si esta persona estuviese en el mismo país, obviamente, en la misma ciudad, e incluso es como si estuviese al lado de ustedes. Es así como ha mejorado las telecomunicaciones, gracias al uso de las ondas hercianas. Bueno, es cierto que esta tecnología de los satélites es cara, ¿no? Tenemos pruebas, ¿no? Bueno, Bolivia tenía su propio satélite, no sé si seguirá activo, pero tenía un costo caro. Entonces se utilizan los satélites solo para algunas aplicaciones. ¿Y cuál es el sistema actual? Cable submarino. A ver, vamos a hacer otra vez el perfil, la topografía de nuestro país. Estamos así. Este es el nivel del mar. Entre un continente y otro continente existe un cable. Digamos, esto es Europa. Bueno, Europa es más plana. Estamos en Europa. Este es el nivel del mar. Bien, entonces, los países costeros son los más favorecidos en esto. La comunicación vía cable. En la comunicación entre varios lugares en el mundo a través de estos cables es ahora muy común, los cables marítimos que están dentro del agua. Entonces, ¿qué pasa? Los países costeros
son los que están más favorecidos. Nuestro país actualmente comprende desde acá más o menos hasta acá. No tenemos costas, ¿no? Sabemos eso. Entonces, si hay un cable que conecta hasta acá, pues para llegar a nuestro país tiene que ser otro sistema. Entonces, esto es, bueno, la explicación que me dio una persona entendida en esto, ingeniero en justamente telecomunicaciones. Esto es lo que encarece nuestro Internet. Por eso nuestro Internet es el más caro. No sé si del mundo o de Sudamérica, pero es caro comparado con otros países. Entonces, con este sistema, los países costeros son los más favorecidos y nosotros tenemos que pagar una tarifa adicional para poder hacer uso del sistema de comunicación. Bien, entonces, volviendo al tema, las ondas hertzianas, por su carácter penetrante, comparado con las ondas de radio, son o es el elemento que ha revolucionado las telecomunicaciones. Y cada vez más se ve ese desarrollo, ¿verdad? Y un ejemplo clarísimo son los celulares, cada vez con más funciones, y es increíble la calidad de recepción y de emisión. La persona con la que hablamos es como si estuviese prácticamente a nuestro lado. No hay ninguna distorsión de la señal. Bien, entonces podemos hablar muchísimo sobre los diferentes tipos de radiación, pero estos podemos decir que son los más conocidos. Todos los tipos de radiación tienen la misma naturaleza, son ondas electromagnéticas. La única diferencia es la longitud de onda o frecuencia. Nada más, ¿no? Entonces, no hay diferencia sustancial entre, digamos, los rayos X y las microondas o la radiación infrarroja. Simplemente la longitud de onda es la única diferencia. Propiedades. Se llaman propiedades de los cuerpos frente a la radiación, a la absortividad, reflectividad y transmisividad. Aquí, en esta figura vemos, si la radiación incidente es E, la reflejada es E sub R, la radiación absorbida es E sub A y la radiación transmitida es E sub T. Entonces, haciendo un balance, la energía incidente tiene que ser igual a la suma de la absorbida más la reflejada y más la transmitida. Escribimos la energía absorbida como el producto de la energía emitida por alfa. Alfa se llama fracción absorbida de la radiación incidente o simplemente absortividad. La energía reflejada es el producto de la energía incidente por epsilon. Epsilon es la fracción reflejada de la radiación incidente y a esto también se llama simplemente reflectividad. Y gamma es la fracción. Bueno, la energía transmitida es el producto de la incidente por gamma. Gamma es la fracción transmitida de la radiación incidente o simplemente transmisividad. Entonces, reemplazando en la expresión del balance, vemos que podemos factorizar E, la radiación incidente, y simplificar. De esa manera, llegamos a esta expresión donde la suma de alfa más epsilon más gamma es igual a 1. Por eso llamamos fracción. Es decir, es una parte de 1. La suma total nos va a dar 1. Por eso también se llama fracción. O simplemente absortividad, reflectividad, transmisividad.
Bien, entonces estas son propiedades que tienen los cuerpos frente a la radiación. Y en función a estas propiedades podemos hacer una clasificación. Hay tres tipos de cuerpos: los cuerpos opacos, los translúcidos y los reflectores. Los opacos son aquellos que absorben toda la energía incidente. Por eso alfa igual a 1, epsilon 0, gamma igual a 0. Los cuerpos translúcidos son los que dejan pasar toda la radiación incidente. Por eso gamma igual a 1 y los otros dos 0. Y los cuerpos reflectores, la emisividad igual a 1 y las otras propiedades 0. Sin embargo, estos son cuerpos ideales porque en un 100% que un cuerpo absorba, prácticamente no existe un cuerpo así con esas características, sino va a tener algo que refleje, algo que transmite, etcétera, etcétera. Lo mismo, los cuerpos translúcidos, no hay un cuerpo translúcido que deje pasar íntegramente la energía incidente. Habíamos indicado como cuerpo translúcido al vidrio, por ejemplo. Si ustedes, bueno, en sus ventanas tienen vidrio y sabemos que el vidrio, y se puede constatar fácilmente, deja pasar toda la radiación incidente. La temperatura del ambiente afuera está infinito. Entonces, si dejara pasar totalmente la energía incidente, este vidrio estaría a la temperatura del ambiente, pero no es así. Si tocan este vidrio, van a encontrar que esa temperatura es mayor a la temperatura del ambiente. ¿Qué significa eso? Que su absortividad no es cero, es diferente de cero. Entonces, es una prueba clara de que no existe un cuerpo ideal, es diferente de cero. Lo mismo, los cuerpos reflectores, a manera de un espejo, serían los que emiten toda la energía que llega, pero en la realidad, en la práctica, no existe. Y eso es lo que estamos estableciendo aquí. Estos cuerpos los consideramos ideales. La mayoría de los sólidos poseen dos o tres de estas propiedades en mayor o menor grado. Es decir, en algunos casos, alfa más epsilon es igual a 1. Es decir, el coeficiente de transmisividad sería 0. En este caso, alfa más gamma igual a 1 significaría que el coeficiente de emisividad o la emisividad simplemente o reflectividad sería 0. Entonces, hay este tipo de combinaciones. Bien, estamos en la parte teórica. Ahora vamos a entrar a las leyes de la radiación. En la radiación se ha hecho mucho estudio teórico. Han participado muchos científicos, muchos investigadores. Hay nombres como incluso Einstein estudió la radiación. Otros nombres los vamos a identificar. Planck, los pilares de la radiación. Stefan Boltzmann. En fin, hay mucha gente que se ha dedicado al estudio de la radiación.
altamente complejo, ¿no? Desde el mismo concepto de radiación, entonces no es fácil. Entonces se han establecido leyes, son 3 leyes, que tratan de dar un enfoque matemático a la radiación. Entonces, para plantear esas leyes, se han tenido que definir lo que es un cuerpo negro. Entonces, en base a lo que es un cuerpo negro, se han establecido las leyes. Un cuerpo negro, el cual es una superficie ideal, es decir, un cuerpo negro se caracteriza porque su coeficiente de absorción es 1. Toda la energía que llega a un cuerpo negro se absorbe. Nada se emite, nada se refleja. Nada se refleja, tampoco se transmite. Todo se absorbe. Un cuerpo negro absorbe toda la radiación térmica incidente, sin importar sus características espectrales o direccionales. Cuando hablamos de características espectrales, nos referimos a su longitud de onda. Y direccionales, bueno, puede la radiación ser difusa, ¿no? Emitirse en diferentes direcciones. La primera ley es la ley de Planck. Es la ley teórica más importante que establece que el poder emisivo radiante emitido por un cuerpo negro es función de la longitud de onda y la temperatura del cuerpo. Planck, como les decía, es uno de los pilares que ha establecido la teoría de la radiación. Matemáticamente ha llegado a esta expresión, donde vemos que el poder de emisión, el subíndice B, ¿qué significa? B viene de black, traducido al castellano, negro, ¿verdad? Black. Entonces, es el poder de emisión de un cuerpo negro. Lambda es longitud de onda. Longitud de onda. Cuando lambda está en el denominador, significa que es para una sola longitud de onda. No es para todo el espectro, solo para una. Y cuando es para una sola longitud de onda, se dice monocromático. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Poder de emisión de un cuerpo negro monocromático. Es función. Aquí hay constantes, C1, C2, lambda es la longitud de onda, y aquí está la temperatura. Por eso decimos que el poder de emisión de un cuerpo negro monocromático es función de la temperatura. Pero estos coeficientes nos indica que tiene que ver con ciertas propiedades. H es la constante de Planck, K es el coeficiente de conducción, C es la velocidad de la luz. Entonces, esta es la expresión matemática fundamental. ¿Por qué decimos que es la ley teórica más importante? Porque a partir de estas expresiones matemáticas se han deducido las demás leyes. Entonces, por eso es más importante. Bien, en esta gráfica, en coordenadas, intensidad de radiación versus longitud de onda en micrómetros, para diferentes temperaturas vemos las gráficas que resultan. Para 3000 grados Kelvin, 4000, 5000, 6000 grados Kelvin. Entonces, la luz, que es una radiación electromagnética, está caracterizada por su longitud de onda. Fíjense que el color morado está en este rango de longitud de onda, el verde, el amarillo, esto creo que es anaranjado, y el rojo. Cada uno tiene su propio rango de magnitudes de onda. Y ustedes en física han debido hacer experimentos sobre la luz, ¿verdad? Han debido deducir que
que la luz, la que conocemos, la que vemos, es una combinación de los diferentes colores. La luz se puede disgregar en sus componentes básicos a través de un cristal. Todo eso han debido ver en óptica, en física. Entonces, simplemente, dependiendo de la longitud de onda, podemos tener diferentes colores. Bien, entonces, esta es una gráfica importante. La ultravioleta, que no es visible, está en este rango, y todo esto hemos indicado en el espectro, un rango muy estrecho, es la parte visible, y lo demás, en el infrarrojo, comprende hasta más longitud de onda, y todo esto tiene que ver con la radiación térmica, ¿no? Hemos visto que la ultravioleta, una parte tiene un efecto térmico, la visible íntegramente efecto térmico, y la infrarroja, una gran parte en el espectro, tiene un efecto térmico. La ley de Stefan Boltzmann constituye la ley más importante desde el punto de vista de su aplicación. Describe la intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo en función de la temperatura. Se obtiene integrando la función de Planck. Entonces, como les decía, la ley de Planck constituye la base, y sobre esta ley han sido desarrolladas las otras leyes. Ahora, ¿por qué decimos que la ley de Stefan Boltzmann es la ley más importante desde el punto de vista práctico? Porque mediante esta expresión matemática no podemos resolver un problema de ingeniería. Entonces, Stefan, son dos autores. Uno es Stefan y el otro es Boltzmann. Estos autores, estos científicos, han llegado a expresar matemáticamente el poder de emisión de un cuerpo negro. Fíjense ahora que no lleva el subíndice lambda. Si no lleva el subíndice lambda, ¿qué significa este poder de emisión? Que es en toda la gama de longitudes de onda. Es igual a la integral desde 0 hasta infinito del poder de emisión de un cuerpo negro monocromático por el diferencial de lambda. Lambda es la longitud de onda. El resultado es poder de emisión de un cuerpo negro igual a sigma por la temperatura elevado al exponente 4. En esta expresión, sigma se llama constante de Stefan Boltzmann. Es un valor numérico que tiene estas unidades: kilocalorías por metro grado hora, metros cuadrados grados Kelvin al exponente 4, o en vatios por metro cuadrado grados Kelvin, o en BTUs por hora pie cuadrado grados Kelvin, grados de Ampere exponente 4. Pero tenemos dos valores: el valor experimental y el valor analítico. Como indica su nombre, valor experimental ha sido obtenido mediante proceso de laboratorio, y el analítico mediante cálculos a partir de las expresiones matemáticas. Hay una diferencia entre los valores. Por ejemplo, aquí tenemos 4,92 por 10 a la menos 8, y aquí 4,88 por 10 a la menos 8. En los problemas se trabaja con el valor experimental, por eso vamos a utilizar 4,92 por 10 a la menos 8. ¿Cómo se han obtenido? Analíticamente, como el área bajo esta curva. Y esta curva es una gráfica, producto de una gráfica donde en la abscisa tenemos esta expresión versus lambda. Bueno, no está muy visible, pero con seguridad que es una expresión de la expresión matemática de Planck versus lambda. Entonces, al integrar esta expresión,
el valor que se ha obtenido es el valor experimental, 492 por 10 a la menos 8. Obtenido analíticamente. Esta es la expresión para obtener sigma. Indicamos acá los valores de K, de C y de H. Entonces, por eso la diferencia entre estos valores, experimental y analítico. Entonces, esta gráfica, para la elaboración de esta gráfica y para la obtención de esta expresión matemática, se ha utilizado la ley de Planck, la expresión de la ley de Planck. Bien. La tercera ley importante es la ley de Kirchhoff. Seguro que ya lo conocen a Kirchhoff, los que han llevado circuitos eléctricos. Hay procedimientos, hay métodos llamados métodos de Kirchhoff para resolver mallas eléctricas. Kirchhoff también incursionó dentro del campo térmico. ¿Y por qué es importante esta ley? Porque nos permite definir los tres tipos de cuerpos, es decir, cuerpo negro, cuerpo gris y cuerpo real. La deducción de la expresión de la ley de Kirchhoff se considera un sistema cerrado y aislado, que podría ser también considerada como una cavidad negra. Dentro de este sistema cerrado tenemos un pequeño cuerpo y planteamos, esta cavidad contiene un pequeño cuerpo de área A. En condiciones de equilibrio térmico, este cuerpo pequeño absorbe energía de las paredes con la misma rapidez que emite, es decir, la energía absorbida es igual a la energía emitida. Solo así vamos a tener condiciones de equilibrio térmico, es decir, este cuerpo pequeño no va a sufrir cambios en su temperatura. Lo que absorbe, emite. Entonces, si la cantidad que absorbe de energía es alfa por área por el poder de emisión del cuerpo negro, estamos considerando esta superficie interna como superficie negra, es igual al producto del área del mismo cuerpo por el poder de emisión de este cuerpo, que es E. ¿Cómo se interpreta esto? Si alfa, no, y esto interpretado, este es producto de un balance nada más. La energía absorbida es igual a la energía emitida. Entonces estamos aclarando los términos. Alfa es la absortividad del cuerpo, en este caso de este pequeño. E sub B es el poder de emisión de la superficie de la cavidad negra. Y E es el poder de emisión del cuerpo. A partir de esta expresión podemos generalizar para n cuerpos que se encuentran dentro de la cavidad. Para un cuerpo 1, alfa 1 por A sub 1 por E sub B igual a A sub 1 por E sub 1. Para un cuerpo 2, para un cuerpo 3, etcétera, hasta llegar a un cuerpo n. Entonces, de estas expresiones, despejamos el poder de emisión de un cuerpo negro. Aquí está, E sub B. Y queda la relación E sub 1 sobre alfa igual a E sub 2 sobre alfa, etcétera, hasta E sub n sobre alfa sub n. A esta expresión se llama ley de Kirchhoff, expresión matemática de la ley de Kirchhoff. Bien, sobre la base de esta expresión vamos a la definición de los tres tipos de cuerpos radiantes. Cuerpo negro. En esta expresión, voy a volver a escribir, tenemos que E sub B, que es el poder de emisión de cuerpo negro, es igual, supondremos la primera, E sub 1 sobre alfa sub 1. Entonces, ¿para qué? Para que
el poder de emisión sea igual, el poder de emisión de un cuerpo negro sea igual al poder de emisión del cuerpo 1, la única condición que debe cumplirse es que alfa sub 1 sea 1. Y solo así el cuerpo 1 va a ser considerado como un cuerpo negro, ¿no? Aquí está. Si alfa es igual a 1, el poder de emisión del cuerpo negro va a ser igual al poder de emisión del cuerpo. Es decir, al cuerpo E sub 1 en este caso, va a absorber toda la energía radiante que incide sobre él. Entonces, un cuerpo negro es un cuerpo ideal, que se caracteriza porque su coeficiente de absorción es 1. En la literatura también, obviamente mediante otro análisis, se establece que la emisividad de un cuerpo negro es 1. Pero eso lo vamos a analizar un poquito más adelante para no crear confusión. Un cuerpo negro se caracteriza solamente por esto, de que toda la radiación emitida a ese cuerpo se absorbe. Pero indico que en otra literatura también un cuerpo negro se caracteriza porque su emisividad es 1. Después lo vamos a analizar, para que no haya confusión, estoy poniendo entre paréntesis. Otro tipo de cuerpo, el cuerpo gris, se caracteriza porque su coeficiente de absorción es igual a su emisividad o a su coeficiente de emisión, es decir, la absortividad es igual a la emisividad. Ambos coeficientes son constantes, no dependen ni de la temperatura ni de la longitud de onda. Entonces, de esa manera caracterizamos lo que es un cuerpo gris. Y el cuerpo real se caracteriza porque alfa, coeficiente de absorción, es función de la longitud de onda, la temperatura. La emisividad de la misma es función de longitud de onda y temperatura, y la transmisividad. Entonces, para obtener estos coeficientes, debemos conocer la función. Y como la variedad de cuerpos reales es inmensa, prácticamente para cada superficie tendríamos que tener una función muy particular. Entonces, de ahí la dificultad de trabajar con cuerpos reales. No sería fácil obtener estos coeficientes. En cambio, fíjense que para cuerpos grises, directamente la absortividad es igual a la emisividad y punto. No dependen de la temperatura, no dependen de la naturaleza del cuerpo, no dependen de la longitud de onda, etcétera, etcétera. Pero hay otro motivo más por qué elegimos un cuerpo gris para resolver problemas de radiación. En una gráfica en coordenadas potencia emisiva versus longitud de onda, la primera gráfica correspondería a los cuerpos grises. Aquí está epsilon igual a alfa igual a 1. Cuerpos negros, cuerpos ideales. Esta tercera gráfica corresponde a los cuerpos reales, a las superficies reales. Fíjense que es muy irregular. Y esta, la de línea llena, corresponde a los cuerpos grises. Entonces, en esta gráfica podemos ver que la gráfica que corresponde a los cuerpos grises es como un ajuste de esta curva. Bueno, todos ustedes han llevado en estadística, no sé qué materia, cómo ajustar una curva a la curva más próxima. Entonces, es como si estuviésemos ajustando a esta curva irregular, esta curva, ¿verdad? Entonces, o también se puede ver como una gráfica intermedia
entre la gráfica para cuerpo negro y la gráfica para cuerpo real. Es algo intermedio. Entonces, como el cuerpo gris es ideal y el cuerpo real es difícil en su manejo matemático, entonces se ha optado por los llamados cuerpos grises, que se consideran como algo intermedio entre los cuerpos negros y los cuerpos reales. Entonces, los problemas de ingeniería en el tema de radiación se los resuelve considerando los cuerpos grises. Bien, la última ley es la ley de desplazamiento de Wien, y su importancia es en el campo de la astronomía. Mediante esta expresión se puede calcular aproximadamente la temperatura de una fuente lejana en un universo cuyo espectro se ha logrado determinar. Esta expresión es la expresión matemática de la ley de Wien. Como vemos, arriba en el numerador tenemos una constante y debajo en el denominador tenemos la temperatura. Despejando, tenemos la temperatura función de la longitud máxima, también deducida de la ley de Planck. Vamos a ir a la primera gráfica. Acá. Cuando se grafica intensidad versus longitud de onda para diferentes temperaturas, llegamos a estas gráficas. Ahora, localizamos los puntos máximos. Acá, acá, estamos viendo estos puntos máximos encontrados en estas gráficas y acá. Ahora, lo que hacemos es ajustar una curva que pase por estos puntos máximos. Y la expresión matemática es la que hemos visto, es decir, la ecuación de esta curva es lambda máximo igual a una constante sobre la temperatura. Imaginemos una radiación que ha sido captada, que proviene de un lugar lejano, y se ha obtenido, por tanto, la longitud de onda máxima. Simplemente despejando la temperatura podemos conocer la temperatura de ese cuerpo emisor, distante, lejano, a muchos años luz, etcétera, etcétera. Por eso esta expresión es de mucha importancia en el campo de la astronomía. Se puede conocer aproximadamente a qué temperatura se encontraba el cuerpo que ha emitido una radiación que ha sido captada en la Tierra, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Pero como ven, su origen es la ley de Planck. Bueno, chicos, estamos ya sobre hora y quedaremos acá. Y el día de mañana, bueno, estamos en lunes, el día miércoles continuamos con nuestras clases teóricas. Todavía hay algo más que ver en el tema de radiación y lo vamos a hacer el día miércoles. Bien, entonces eso sería todo por la clase y dentro de un momento voy a dar inicio. Inge, disculpe, con un segundo grupo. Sí, dime. ¿será que lo puede subir la presentación, Inge? No te oí bien, a ver, por favor, otra vez.